En 1918 nace el primer Parque Nacional de España, el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, a caballo entre Asturias y León, inaugurado por el rey Alfonso XIII. En 1995 se amplía el territorio para abarcar los 3 macizos de los Picos de Europa, así como importantes formaciones boscosas de la vertiente sur, para convertirse, con 64.000 hectáreas, en el segundo parque más grande de los que componen la red de parques nacionales. El Parque Nacional de los Picos de Europa se extiende por el Principado de Asturias, Castilla y León y Cantabria, distinguiéndose 3 macizos orográficos. El occidental o de Cornión es el más grandioso en extensión y riqueza de contrastes, con su cumbre más elevada en Peñasanta de Castilla, a 2.596 metros de altitud. El macizo central o de Urrieles es el de mayor altitud y relieve más escarpado. Incluye la cumbre más elevada del conjunto, Torrecerredo, con 2.646 metros, además de otras cumbres como Peñavieja o el mítico Pico Urriellu, el popular Naranjo de Bulnes. El macizo oriental es el de extensión más reducida y de más baja altitud. Su cumbre más elevada es la Morra de Lechugales, de 2.444 metros, en la que por su parte suroriental se levanta una impresionante pared sobre la comarca cántabra de Liébana. Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa, un asturiano adelantado a su tiempo, entendió mejor que nadie de su época que paisajes como los Picos de Europa deberían ser preservados para las generaciones futuras. Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós fue un hombre singular, apasionado por la naturaleza, en donde el ser humano recuperase el papel de simple observador. El inmisericorde cazador de osos era al mismo tiempo inmisericorde con los furtivos que osaran disparar sobre los rebecos de la montaña de Covadonga. Después de promover la ley que permitía la creación de los parques naturales, después de ser el primero en coronar junto con el Cainejo la mítica cumbre del Urriellu, aquel hombre abrumador dejaba su deseo de ser enterrado en Ordiales, en el corazón de aquellos picos de Europa que soñó libres, salvajes y arrebatadores. Para rendir homenaje a Pedro Pidal tenemos que realizar la ruta que parte del Collado de les Veleres, al lado del lago Enol. A la derecha sale una pista que hay que seguir dejando atrás el lago Enol primero, el refugio de Enol más tarde y la vega de la Cueva hasta llegar a Pan de Carmen. En estas latitudes bajas de nuestro recorrido podemos observar en su plenitud el bosque mejor adaptado a las circunstancias de la montaña cantábrica, el hayedo. El hayedo suele desarrollarse entre los 800 y los 1.500 metros de altitud. La cabaña doméstica del Parque Nacional está compuesta principalmente de ovejas, cabras y vacas que segregan un fluido vital, la leche, en torno al cual se ha desarrollado una cultura milenaria. A lo largo de la ruta del Mirador de Ordiales vamos a atravesar varias vegas donde se ubican las cabañas que los pastores emplean para curar los quesos y refugiarse durante los meses de verano. Las cabañas son de dimensiones reducidas, rústicas y sencillas y casi siempre rodeadas de fresnos. En la Vega del Huerto, también llamado Pozo del Alemán, por Roberto Frasinelli, tomamos una senda que cruza por un puente el río Pomperi y continúa ascendiendo para llegar hasta la Vega de la Piedra, llamada así por la gran piedra que en ella se encuentra.
Seguimos el camino siempre en pendiente hasta el Collado de la Prida, y pasando este llegamos a una gran campera donde en verano puede verse al ganado pastando. Atravesamos esta campera hasta la Canal de Can Raso, donde cruzamos el arroyo de los Baos, para acercarnos a otro grupo de cabañas que forman la Majada de la Rondiella. A partir de aquí el cambio de paisaje es notable y las vegas y pastizales quedan sustituidas por los llus, lapiaces y canchales, formando un entorno casi lunar. Tras salvar un suave desnivel, alcanzamos el Collado de la Gamonal, desde donde se divisa el refugio de Vegarredonda, custodiado por los picos del Cornión. Al llegar aquí, empezamos a comprender la pasión y admiración de Pedro Pidal por estas montañas y su deseo de permanecer para siempre entre estas cumbres. Por detrás del refugio de Vegarredonda se toma el camino de Ordiales, que discurre al principio por una canal bastante cerrada y por la que rápidamente tomamos altura hasta un collado. A partir de aquí el camino es más suave, pasando por los campos de la Torga, donde no es difícil encontrar algún rebeco trepando por las rocas. Después de la creación del Parque Nacional, la población había descendido hasta límites alarmantes. Pidal sostenía que los rebecos constituían el principal reclamo turístico del parque. El resguardo de los rebecos era precisamente la principal misión de la guardería, que apresaron a no pocos cazadores furtivos, con hembras y crías de esta especie, provocando las iras del marqués. Tras una excursión a Peñasanta con varios de sus hermanos, Pedro Pidal escribió: Más arriba empieza la región de los precipicios, de los rebecos y las nieves, y allí, en plena soledad, en plena montaña, me sentía yo en el paraíso, expuesto al riesgo de sorprender a un rebeco a cada asomada, de verlo coronar algún pico. En medio de aquellas rocas me sentía yo un superhombre, porque luchaba cuerpo a cuerpo con la naturaleza, como pudiera hacerlo cualquier antepasado de la Edad de Piedra. Aquí yace Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós, marqués de Villaviciosa de Asturias, comisario general de los parques nacionales, haciendo guardia de honor sin relevo al paisaje excelso, encantador y para él insuperable del Mirador de Ordiales. Respetemos todos la obra de Dios en estos lugares sacrosantos y caiga su maldición sobre el que mate en ellos un rebeco, que nosotros saldremos de la tumba armados con el maleficio de perseguirlo.
En la península ibérica se distinguen dos regiones bioclimáticas, la mediterránea y la eurosiberiana. Los picos de Europa se encuentran en la región eurosiberiana, en lo que se conoce como la España húmeda. Esta circunstancia se debe a la proximidad del mar Cantábrico, que facilita la entrada de vientos cargados de humedad, dando lugar a precipitaciones durante todo el año. La generosidad de las lluvias recibidas en la zona da lugar a un paisaje permanentemente verde, siendo con diferencia la región de la península con mayor productividad potencial de vegetación. Dentro de cada región, las condiciones climáticas varían con la altitud y con la latitud, dando lugar a lo que se conoce como pisos bioclimáticos, los cuales están asociados a distintos pisos de vegetación. En los picos de Europa, dado el enorme grado de altitudes, se dan prácticamente todos los pisos de vegetación y, por tanto, todos los tipos de paisaje de montaña atlántica, desde los valles hasta las cumbres. En el Parque Nacional de los Picos de Europa hay una variedad muy interesante de tipos de bosque. El más conocido, lógicamente, el más llamativo, la que todo el mundo recuerda, es el hayedo. Pero he de recordar que el Parque Nacional de los Picos de Europa se creó como el ecosistema ligado y representativo del bosque atlántico. Y el bosque atlántico fundamentalmente está formado por el haya. Pero hay otros tipos de árboles que forman bosques muy apreciados y muy diversos. Existe el llamado bosque mixto, también llamado bosque fresco, que emerge desde el fondo de los valles, que asocia vegetación ripícola, que son especies ligadas al río, como el chopo, el sauce, el aliso, y progresivamente, y subiendo de altitud, del bosque, digamos, colino hacia el bosque montano, forma unas manchas muy interesantes de mezcla de tilos, fresnos, arces, avellano, y a medida que vamos cogiendo altitud, el bosque se va transformando en un monoespecífico de hayas, dejando los robledales más bajos, para llegar a cotas más altas donde tan solo sobrevive el haya y el abedul. Los bosques son la máxima expresión de la vegetación y los que albergan sin duda la mayor diversidad biológica. La mejor época para disfrutar del esplendor de los bosques de los picos de Europa es sin duda la primavera y el otoño. En otoño, los amarillos de chopos y servales se contrastan con los verdes de robles y los tonos rojos y granates del cerezo silvestre, transformando el paisaje en un espectáculo de luz y de color para asemejar las pinceladas sobre un lienzo de algún pintor impresionista. En los años 20, la compañía Electra de Biesgo construyó un canal a través del desfiladero que formaba el Cares, con el fin de desviar el cauce del río para su aprovechamiento eléctrico. Con una longitud de 9.500 metros desde Caín a Camarmeña y más de 60 túneles, las obras duraron 4 años y en ellas trabajaron cerca de 2.000 personas que apenas avanzaban 40 centímetros diarios por las dificultades del terreno. La construcción del canal Caín-Camarmeña, que habría de atravesar el corazón de los picos de Europa, fue una auténtica hazaña, una obra de titanes, que implicó hasta la última de sus consecuencias a hombres dotados de una voluntad de piedra. El trabajo se fue viendo que había que hacer túneles continuamente pero incluso
al principio se hacían túneles largos. El primer túnel que hay es un túnel que debe tener casi 130 metros, debe de tener. Entonces había que hacer barrenar a mano, con maza y uno que sostenía la barrena, porque tenía que ir dar un tanto de vuelta para que el orificio fuera cilíndrico y porque si no se traba y se les traban las barrenas y para sacarlas y tal. Y entonces aquellos hombres eran destajistas portugueses que iban trayendo, que había un contratista que traía esta gente, y claro, esta gente pues estaba allí dándole, pero resulta que cuando andaban 30 metros, aquella galería, pues la pega era dinamita, ahí no salía el aire, ahí se quemaba el oxígeno y tal, y no había quien entrase. Pero no se puede entrar. Al fin hacían una cosa con una manta intentando sacar el aire. Bueno, aquello era horrible. Electra de Biesgo construyó unas cantinas para poder alimentar a los trabajadores y se realizaron numerosas trincheras con muros de mampostería. Los obreros se quedaban a dormir dentro de los propios túneles del canal, produciéndose en total 11 accidentes mortales, algunos de ellos por culpa de las bajas temperaturas en los meses de invierno. Pues resulta que en el invierno pues empezaban a fallarles las voladuras, no funcionaba aquello como... Y llegaron a la conclusión de que hacía tantísimo frío, que tenía la dinamita por ahí, que se les congelaba. Y ellos vivían, artilleros se llaman estos, bueno, vivían en una cueva y no se les ocurrió otra cosa que tenían sus hogueras para defenderse del frío y pusieron la dinamita cerca para que se calentase. Y eso no pasa nada. Pero salió una chispa y estaba dormido y se produjo un pequeño incendio y se hizo, no una explosión, una deflagración que se dice, y ahí murieron 3. A finales de los años 40 se acondicionó una senda para el mantenimiento del canal, que con el paso del tiempo se ha convertido en reclamo turístico de la zona. Entre los años 1940 y 1945 se construyó la archiconocida y archipopular Senda del Cares, que en realidad era una senda de mantenimiento porque esa construcción, ese canal para desviar el agua del río y derivarlo mediante unos tubos a unas turbinas ocasionaba problemas de sedimentación de partículas que van caminando en suspensión en el agua, caídas de piedras, hizo que periódicamente hubiera que cerrar el canal para eliminar esos sedimentos que impedían el paso del agua. Pues nadie podía suponer, ni la Electra de Biesgo, que es la propietaria de este aprovechamiento, que iba a tener un uso turístico como el que hay ahora, con esas cantidades tan grandes de personas, a las que se ha llegado a contar hasta 5.000 personas en un día. Con más de 200.000 senderistas al año, la Garganta Divina o Senda de El Cares es en la actualidad la ruta de montaña más transitada de España por su facilidad y belleza. Sin embargo, la mayoría de los accidentes que se producen dentro del Parque Nacional ocurren en esta ruta debido a la falta de entrenamiento y calzado adecuado o a infecciones por beber de las aguas del canal. La ruta del Cares, en sí, la conocida como Garganta Divina, tiene aproximadamente entre unos 11 y pico, 12 kilómetros de longitud. Se suele hacer habitualmente partiendo, los asturianos al menos, partiendo de la zona asturiana de Cabrales, del puente Poncebos, y se suele tardar, yendo a un paso tranquilo y disfrutando, unas 3 horas y media en un sentido y 3 horas en el regreso. La diferencia de esos 30 minutos consiste en una subida que hay a Los Collados, un punto álcido en el cual se alcanza la altura del canal. En esos 30 minutos de subida es por una senda aproximadamente de 1,5 metros de ancha, en el que hay pasajes que requieren un cierto control y luego alcanza un nivel, digamos, horizontal, en el que apenas tiene desniveles considerables. Por lo tanto, tan solo el desnivel a considerar es el inicial. En aspecto de seguridad hay 3 consejos claves que tenemos que seguir. Especialmente no vale correr, no vale gritar y no deberíamos beber agua del canal. El agua del canal viene directamente de todo el Valle de Valdeón y no tiene un sistema de purificación claro, con lo cual en el verano, que es cuando más se hace esta ruta, el cauce del canal está en los cauces mínimos, hay una gran presencia de animales y podemos tener garantizado una gastroenteritis en un plazo apenas de 12 horas, cuando normalmente se declaran en 48. Es aconsejable también
el seguir todas las normas, aunque vayamos por un sendero que es de fácil recorrido de montaña. Eso implica una vestimenta, un acondicionamiento físico en condiciones, un calzado adecuado, una alimentación y unas previsiones para hacer el recorrido con pleno disfrute. La garganta se abre en la parte asturiana, puede llegar a estar separada los dos macizos hasta 1500 metros, y en el tramo final, lo que es en la entrada de Caín, donde está la presa, apenas hay 3 metros. Eso quiere decir que la zona más espectacular en cuanto a los túneles y los puentes se encuentra precisamente al final. En total, nosotros cruzaremos el Cares de un lado a otro. En primer lugar, tropezaremos el puente de Trea o puente Bolín. En segundo lugar, el puente de los Rebecos. En tercer lugar, encontraremos la presa, que es la que, una vez que cruzamos la presa, que es la que retiene el agua y la desvía hacia los túneles y el canal tan espectacular. Y en cuarto lugar, hay tan solo una pasarela que ya está a la entrada de Caín para llegar al pueblo. Por lo tanto, 4 veces que cruzamos el río. ¿A cuál de ellos es más espectacular? Especialmente el puente Bolín y el puente de los Rebecos, que tienen aproximadamente entre unos 50 y 70 metros de caída vertical.
La ruta del Cares finaliza en un pequeño valle donde se asienta el pueblo de Caín, a 500 metros de altitud y rodeado de montañas. El municipio leonés de Valdeón es el que más terreno aporta al Parque Nacional de los Picos de Europa, con un total de 16.500 hectáreas. Cuando se detectaba la presencia de un lobo en las cercanías del Monte Corona, se avisaba a los vecinos de los pueblos cercanos con 2 toques de campana. Los vecinos tenían la obligación de acudir, uno de cada casa, y dirigidos por el montero mayor, encaminaban al lobo hacia una trampa. El origen del chorco de los lobos es anterior al año 1600 y su finalidad era cazar estos animales para darles muerte. El chorco este de los lobos es una trampa que data ya desde el siglo XVI, o tenemos conocimiento de ello, y lo que se hace aquí es un envolvente con el lobo. Cuando detectan un lobo en lo que es el Valle de Valdeón, los pueblos de arriba, la misión que tienen es hacer que el lobo pase hacia este otro lado, hacia Caín. Caín, que es un círculo cerrado totalmente, que no hay salida hacia ningún lado, el lobo regresará por este otro lado, intentando regresar hacia Valdeón, porque no hay salida hacia allí, bueno, intentar regresar de nuevo hacia el valle. Se va a encontrar con la montaña que baja por allá y a la montaña llega a la valla esta que vemos aquí. Lo que va a hacer en ese momento va a ser deslizarse por este monte que estamos ahora, que es el Monte Corona, deslizarse hacia abajo y sin darse cuenta entrará en la segunda valla que tenemos aquí. Una vez que entra en la segunda valla, empiezan a aparecer estas construcciones donde estoy ahora, que son los chozos. En los chozos vamos a tener unas personas, normalmente era la gente más valiente del lugar, van a estar aquí sentados como estoy ahora mismo, con un palo de avellano como este, con una punta de hierro que se llama chuzo. Su misión es, una vez que luego pase, salir detrás de él y hostigarle a que entre por el agujero que veis ahí al fondo. El agujero que vemos ahí no está como lo estamos viendo ahora, sino que hay 2 personas dentro de la organización que son los enramadores, que se van a encargar de taparlo con ramas, para que luego cuando llegue ahí no vea que se cae una trampa o un agujero, sino que piense que por ahí sale hacia el exterior. El lobo cuando llega aquí ya se da cuenta de alguna manera que las cosas se están poniendo feas, estamos en una trampa, por eso vemos 4 palos en la parte de arriba. Antiguamente esos palos llegaban más acá, es una especie de techo, porque aquí el lobo tenía 2 opciones: o intentaba saltar, por eso tenían ese techo, o retroceder hacia atrás, que teníamos aquí, por ahora vemos solo 3, pero antes eran 6 chozos, con lo cual aquí ya tendríamos 6 chuceros impidiéndole la retirada. El Parque Nacional de los Picos de Europa recibe cerca de 2 millones de visitantes cada año. Las cumbres de picos son de todo tipo, para montañeros novatos y profesionales. Hay cientos de senderos, rutas y caminos al alcance de cualquiera que, respetando la naturaleza y unas mínimas normas de seguridad, quiera penetrar en el laberinto que supone este paisaje único. Los Picos de Europa son especiales, tan desafiantes y tan próximos, tan atractivos, pero sobre todo tan vulnerables, que nuestra obligación es preservarlos como lo hizo Pedro Pidal en su día, para que puedan disfrutarlo las generaciones venideras. En los Picos de Europa hay mucho más que paisaje, hay siglos de historia escrita en los pueblos, en los valles y en las cabañas de los puertos. Quien los visita por primera vez aprecia la montaña en su máxima expresión y al partir le invade el deseo de regresar cuanto antes con la ilusión de disfrutarlos de nuevo. Porque Picos es un poderoso imán. Porque Picos es la esencia. Yeah.